pues estamos ya en la mesa con mis queridas compañeras, la doctora Elisa Godínez, la doctora Violeta Vázquez Rojas, la maestra Renata Turrell no puede acompañarnos en esta ocasión, tuvo también alguna situación personal que atender, pero bueno, ya estamos aquí para esta conversación que les agradezco. ¿Cómo están? Bienvenidas a Momentum. Hola Alberto, buenos días. Hola Violeta y hola a la audiencia. ¿Cómo les Hola, va? ¿qué tal, Elisa, Alberto y la audiencia? Me da mucho gusto saludarlos. Pues a mí me da mucho más gusto que estén en este momento, y en este momentum, aquí en este espacio. Y la idea de conversar con ustedes es para hablar, para analizar un poco esta situación que se ha presentado en estos últimos días y que yo honestamente me parece que tiene una buena carga de ociosidad. Pero bueno, es mi percepción personal y que deriva pues básicamente de la observación de toda la cantidad de descalificaciones y de críticas, señalamientos muchísimos, francamente ridículos algunos en redes sociales, ojo, en redes sociales, pero sí tiene su importancia, la verdad. Y para eso es que queremos conversar con ustedes, con doctora Violeta Vázquez y doctora Lisa Godínez. El primer tema que tenemos es justamente estas implicaciones políticas que hay de las diferentes lecturas sobre esto que se recordó con una ceremonia el pasado 13 de agosto en el Zócalo de Ciudad de México. Durante muchísimo tiempo, el 13 de agosto, pues se recordaba como la caída de Tenochtitlan, la derrota del pueblo azteca, el pueblo mexica, la victoria del ejército comandado por Hernán Cortés. Esa fue la narrativa durante mucho tiempo. En este gobierno se transformó la narrativa a plantearlo como el aniversario de la resistencia indígena. En ambos casos tiene sus propias lecturas e implicaciones políticas. Y es por eso que las hemos invitado, doctora Violeta Vázquez. ¿Qué podemos inferir de este tema? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, primero que nada, me gustaría poner como antecedente que esta relectura de la conquista no es necesariamente nueva y no necesariamente viene de parte del gobierno actual, sino que es el resultado de como de una tradición historiográfica que tiene unos 20 años, que sí empezó a surgir a raíz de que se avecinaba el aniversario 500, ¿no? de la batalla por Tenochtitlán, y que en esta tradición varios investigadores empezaron a analizar documentos que no se habían analizado antes, no diré que documentos nuevos, pero sí digamos nuevos para el análisis, aunque por supuesto son documentos antiguos, ¿no? Tanto textos como lienzos y otro tipo de materiales. Y a partir de ahí empiezan a ver que es muy patente, sobre todo desde la narración de los indígenas, por decirlo, que a partir de ahí se volvieron indígenas, pues, de los pueblos originarios, se empieza a ver que la famosa conquista no fue un triunfo de un pequeño ejército español contra un monumental ejército mexica, sino que fue realmente, digamos, se basó en la colaboración con muchísimos pueblos indígenas, en los cuales, digamos, de los cuales los más proverbiales son los tlaxcaltecas, pero pues justamente en estos documentos se da cuenta de cómo también colaboraron y se aliaron, por ejemplo, en la conquista de Guatemala o de otras partes de Mesoamérica, zapotecos, mixtecos, cholultecos, etcétera, ¿no? Entonces, es una revisión de la historia en la que se centra de nuevo el papel en los indígenas y no nada más en los conquistadores versus los conquistados. Y entonces lo que es interesante de esta relectura, yo por supuesto no soy historiadora y más bien conmino a la gente a que vaya a buscar esas fuentes que son riquísimas y que son muy bien trabajadas, ¿no? Estoy pensando en los textos de Michel Udic y un gran divulgador que es Federico Navarrete, ¿no? No solamente es un gran investigador, también es un excelente divulgador. Entonces, bueno, a raíz de aquí se empieza a repensar la conquista, pues no nada más como una historia de avasallados y avasalladores, sino también pues empieza a ver, pues primero a reconocer la diversidad
de culturas que habitaban en este territorio antes de la llegada de los españoles y cómo no se trataba nada más de un pueblo homogéneo y cómo cada uno de estos resistió a su propio modo y de sus propias maneras, algunos aliados con los españoles, algunos en contra de los españoles, etc. Y lo que es interesante es cómo el gobierno de López Obrador retoma esta narrativa y la usa para dar la batalla cultural, en donde no somos un pueblo de sojuzgados, vencidos, ¿no? Tampoco somos el mestizaje, así como este crisol 50-50, ¿no? De españoles e indígenas, que también eso es otra de las grandes falacias que Federico Navarrete se ha abocado muy oficiosamente en desmontar. Y más bien, pues somos el resultado de un proceso histórico que nos ha llenado de estereotipos, ¿no? Unos de los cuales, por ejemplo, se plasman muy elocuentemente en ese libro de Octavio Paz, El laberinto de la soledad, ¿no? Que se supone que es como una radiografía de la psicología del mexicano a partir de ese encontronazo entre dos culturas, ¿no? Y cómo a partir de ahí, pues somos ya, digamos, somos ultrajados de nacimiento, ¿no? Entonces, lo que hace el gobierno de López Obrador es retomar estas nuevas narrativas de la conquista y tratar de resignificar la historia y la identidad que tenemos como mexicanos, y eso es lo que a mí me parece interesantísimo, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser nuestra identidad nacional a partir de este recuento de la historia? Y también, por supuesto, está cómo va a ser la relación con los pueblos indígenas que resisten y persisten en la actualidad, que no tienen necesariamente la misma postura, ¿no? Pero creo que puede haber ahí un diálogo bastante más interesante que la historia plana que nos aprendimos nosotros en la primaria y en la escuela, ¿no? Sí, efectivamente, doctora Violeta Vázquez. Cuando yo hablaba a la presentación de que era un tema que me parecía que había una buena carga de ociosidad, no lo aclaré bien para que no haya confusiones. Yo me refería a que la discusión se concentró en la maqueta que se presentó en el Zócalo. A eso me refería básicamente. Y se pierde de vista todo esto que implica la forma como se estableció el festejo, el recordar por parte del gobierno federal este aniversario, los 500 años de ese momento decisivo en la historia de nuestro país. Doctora Elisa Godínez, ¿cómo ve usted este tema? Le quiero agregar un par de elementos. Durante muchísimo tiempo, durante muchísimas décadas, yo diría que no décadas, casi cientos de años, la historia y el modelo de sociedad mexicana se construyó a partir de la mezcla de dos culturas, y nada más dos, la mexica y la española. Los murales de Diego Rivera son un ejemplo clarísimo de esa construcción, de esa idea de que somos herencia, somos sí parte pues de una cultura guerrera, resistente, digna como fue el pueblo mexica. El problema es que con esa idea, con esa construcción de este discurso, se hizo a un lado a todos los demás pueblos originarios de México. Y se hizo a un lado, por ejemplo, a todos. Nada más éramos como la mezcla de mexicas y españoles. Y esto ahora parece que empieza a cambiar. No sé cuál sea su visión, doctora Elisa Godínez. Sí, exactamente lo que tú bien mencionas, Alberto. Bueno, estoy de acuerdo con lo que dijiste hace rato. O sea, se acabó reduciendo la buenísima oportunidad para discutir estos temas a una cosa muy baladí, que es si la maqueta o no la maqueta. Bueno, y también estoy muy de acuerdo contigo en esto que mencionas acerca de cómo esta historia o esta historia pues oficial de algún modo que permeó durante tantos años, pues planteaba una cosa, un esquema muy simplón, ¿no? De, bueno, sí, somos dos, los más fuertes contra los más débiles, ¿no? Solamente los débiles estaban representados por el pueblo mexica, los aztecas, o como quieran decirles, y se borraba completamente toda la diversidad que ya muy bien Violeta mencionó hace rato en este recuento que hizo de estas nuevas, bueno, no tan nuevas ya, interpretaciones de la historia de México, y especialmente del momento de la llegada de los españoles, ¿no? Entonces, sí, se borró toda esa diversidad, definitivamente, y entonces, bueno, pues claro, nosotros aprendimos esta historia súper chata, ¿no? Donde, pues,
es una visión súper elemental. Y bueno, yo al respecto de esto agregaría, sobre todo abonaría lo que ya Violeta ha venido diciendo, que es, a mí me gustaría como tratar de entender y centrarme en el hecho de que estas nuevas, o ya no tan nuevas interpretaciones de la historia de México y esta necesidad de hacer ver esta diversidad que existía y la complejidad del proceso mismo que fue la conquista, tienen una especie de antecedentes, ¿no? en las décadas pasadas. Primero, yo creo que, digamos, hablando de manera muy, muy general, yo no soy historiadora, digamos, ¿no? Pero tratando de abrevar un poco como de qué ha sucedido con las ciencias sociales y las humanidades los últimos 50, 60 años para acá, un poco más, ¿no? Y cómo justamente todos los procesos que sucedieron hace 60 años, 50 años, que empezaron a mostrarse de manera, a mostrar de manera más fehaciente la exigencia de los pueblos que entonces fueron colonias, ¿no? En estos últimos procesos de descolonización en el mundo y demás, como todos estos, la irrupción muy clara de estos actores hizo cuestionarse a las ciencias sociales y las obligó, de algún modo, a tener que tomar en consideración y poner en el mismo lugar, digamos, estas interpretaciones desde los propios pueblos colonizados, desde las historias locales, desde las historias de quienes fueron y tuvieron este papel, digamos, en una relación de poder, como, no digo sojuzgados, pero sí, digamos, habiendo tenido que padecer, ¿no? Las conquistas y demás. Entonces, cómo esto, y cómo además desde los propios, estos pueblos y países que, bueno, se descolonizaron y entraron a procesos de liberación nacional y de conformación de sus independencias y demás, aunque, por ejemplo, en el caso de México, nosotros tenemos cientos y tantos años más de antigüedad con respecto a esos últimos procesos de descolonización del mundo. Pero lo cierto y lo más rico para mí es pensar en lo que ha implicado que desde estos pueblos, desde, digamos, los propios intelectuales de los pueblos indígenas, en el caso de México, ahora también están, o desde hace varias décadas, irrumpiendo de manera muy fuerte y con una voz muy clara y muy exigente de, a ver, vamos a reinterpretar todo esto. Y ya no solo van a ser los expertos y la historia, digamos, desde el punto de vista eurocéntrico, ¿no? Los que nos van a explicar y demás, ¿no? Sino que ahora nosotros tenemos derecho y vamos a interpretar nuestra historia y a reinterpretar esto. Y entonces, cuando fue el 5º centenario de la llegada de Colón a América, pues ya entonces había un movimiento muy fuerte desde el punto de vista de los pueblos indígenas en América. México también fue testigo de eso. Y ese es un poco esta parte de los antecedentes que ha obligado a que ahora haya una interpretación nueva de la historia. Y entonces esto que dice Violeta también me parece muy relevante. O sea, independientemente de que uno esté de acuerdo o no con algunos de los eventos o a ciertas formas de reinterpretar que está haciendo este régimen, lo que me parece valioso es la posibilidad de establecer este diálogo, ¿no? Entre estos actores, los protagonistas mismos, ¿no? Y los herederos mismos de esas historias. Y bueno, pues la historia, digamos, la narrativa ahora oficial o no oficial. Y también dejaría en el tintero algo que me llama mucho la atención, que es todo lo que les ha molestado a quienes tradicionalmente tenían el monopolio de la interpretación histórica, que ahora exista estas nuevas, pues sí, visiones y estas nuevas reinterpretaciones. Y bueno, están malísimos, ¿no? Están muy enojados porque pues ahora les quitaron ese monopolio, ¿no? El monopolio y también supongo que algunas de las acepciones históricas de las cuales abrevaron, y me permito hasta decirlo, en el caso del editorial CRIO, pues ganaron mucho dinero, porque yo recuerdo en aquel momento en el cual inclusive hasta se consideró como revolucionario, y que se recordara lo que se dijo, que fue el grito que lanzó el cura Hidalgo en la noche del 15 de septiembre,
que en la narrativa oficial construida por el PRI, porque nosotros, algunas generaciones de mexicanos, yo entre ellos, pues fuimos formados en un modelo educativo pues criado por el PRI, pues establecía, doctora Violeta Vázquez, no se planteó nunca esa idea de que, por ejemplo, el cura Hidalgo gritó viva Fernando VII y que se desenterró en su momento cuando Ernesto Zedillo modificó los libros de texto gratuito, que planteó cuando fue secretario de Educación, una polémica de que si San Juan Escutia se arrojó no con la bandera, en fin, y se armó una revolución que terminó acallada, quién sabe dónde terminó esa discusión, pero que bueno, que algunos historiadores, grupos como el de Editorial Crío, se beneficiaron justo con la construcción de esta narrativa. Y lo menciono ahora mismo, doctora Violeta Vázquez, porque todos los gobiernos han tenido la necesidad de dejar su aportación a la historia. El caso de Salinas, por supuesto, es uno de los más claros, con Ernesto Zedillo. También los gobiernos siguientes, el único que perdió el tiempo y que dejó una narrativa de sangre fue Felipe Calderón, pero bueno, es otra historia. En el caso de ahora mismo, lo que hace el presidente López Obrador de modificar en este sentido la narrativa de los 500 años, por ejemplo, de eso que ocurrió en Tenochtitlán, me llama la atención de preguntar si no será que López Obrador quiere también hacer su aportación y modificar para su lado la historia. Es importante lo que implica el diálogo que se puede desencadenar con los pueblos originarios de México, pero ¿no hay también esa veta de modificar la historia a lo como la entiende el presidente López Obrador, doctora? Yo no creo que López Obrador esté propiamente modificando la historia. Lo que creo es que está abrevando de aquellos que han, digamos, de esas corrientes revisionistas o que han revisado la historia, que la han reinterpretado y que no están faltas de fundamento. O sea, como decía al principio, no es nada más una guerra ideológica, es también pues el descubrimiento de todos estos, o el análisis de todos estos textos que antes no, con los que antes no se disponía, ¿no? Entonces, me parece que lo que sí está haciendo el presidente, y no nada más él, Claudia Sheinbaum, me parece que es muy activa en propiciar estos debates y esta divulgación y etcétera, están usando esta nueva narrativa, digamos, para consolidar una parte muy importante del proyecto de nación. Y eso es lo que a mí me parece apasionante, digamos, no es solamente la nueva narración de aquello que antes llamábamos la conquista y que ahora no sabemos muy bien cómo llamar, y como decían en el chat, ahora le llaman la rebelión, en fin, o sea, hay varios nombres propuestos, ¿no? Porque justamente es un fenómeno complejo de entender que no nada más admite un solo nombre o una sola conceptualización, como dice Navarrete, ¿no? Y creo que lo que están haciendo tanto Claudia Sheinbaum como López Obrador es incorporar este nuevo conocimiento y tratar de divulgarlo de manera que a la gente le sirva para también constituir su propio conocimiento del pasado, que siempre es parte de la identidad, ¿no? Todos los proyectos de nación se basan en una historia, y no me refiero a historia como una serie de acontecimientos, que sí, pero además en cómo se relatan esos acontecimientos. Y eso es súper importante, ¿no? De un proyecto de nación a otro va a haber diferentes relatos, por supuesto, de todo lo que precede. Y creo que lo que estamos viendo en tiempo real es justamente esa reconfiguración o ese uso del nuevo conocimiento histórico o de esa corriente historiográfica para conformar el relato de este proyecto de nación, ¿no? Es que sería rarísimo tener un gobierno que se autonombra transformador y que no tuviera un nuevo relato histórico, ¿no? Y sobre todo de un momento tan fundante como fue la llegada de los españoles. Y bueno, y en eso me parece que, por eso hablábamos de implicaciones políticas, porque me parece que es muy notorio cómo eso se distingue de las posturas conservadoras, ¿no? Como la de Enrique Krause, que también están cambiando, o sea, no son las mismas que nos enseñaban en la primaria, también pues tienen que tomar en cuenta, digamos, la nueva evidencia y tal, pero para ellos, ahora, en esa luz revisionista, digamos, de la derecha, los españoles son un ejército bueno que vino a liberar a los indígenas del yugo imperial azteca, ¿no? Y es decir, también tienen una narrativa, o tienen, digamos, una contranarrativa a la narrativa del nuevo proyecto de nación. Y eso es a mí lo que me parece interesantísimo. O sea, cómo incluso para esta reinterpretación de la historia hay
hay posturas conservadoras y posturas, digamos, no sé si llamarlas liberales, pero posturas, digamos, más acordes con el proyecto actual del régimen que está gobernando, ¿no? No estoy, bueno, creo que sí es muy obvio a favor de cuál estaría, pero bueno, no estoy diciendo que sea una interpretación perfecta, pero sí tienes razón, Alberto, en que por supuesto que hay un uso político de la historia, pues eso es algo, pues, digamos, largamente sabido, ¿no? Pero es interesante ver esa dinámica. ¿Y cómo contrasta con estos intentos de los que tú has estado hablando? Yo recuerdo, por ejemplo, el tiempo en el que en el sexenio de Fox, me parece que fue, o incluso en el de Calderón, que se trataba digamos, de recuperar la figura de Maximiliano, no como un villano, sino como un héroe, como un señor de ciencia, como no, que no funcionó mucho. La verdad es que la gente no se identificó tanto con eso, ¿no? Pero retomar la narración o el relato de la conquista desde otros ángulos, eso sí es muy importante porque, como dice, perdón que lo cite tanto, pero como bien dice Federico Navarrete, la conquista sí es una herida todavía abierta como en la identidad de los mexicanos, ¿no? O sea, no tanto la reforma y probablemente no la revolución, pero la conquista sí es un pasaje que todavía a mucha gente le sigue indignando. Y por eso es muy importante volverlo a relatar y sobre todo hacer estas labores de divulgación, ¿no? De difusión, que es las que hemos estado viendo en los últimos días. Es que en distintos momentos la revisión de los acontecimientos históricos ha causado polémica. Yo estaba ahora recordando algo que creo que estaba en secundaria, en primaria, creo, en secundaria más bien, o tal vez en prepa, pierdo la memoria, pero leía yo en aquellos tiempos de los entripados, el coraje que hacían algunos antropólogos ante la versión que se publica, se dio a conocer de que los mexicas pues hacían sacrificios humanos a Huitzilopochtli. Y había quienes se enojaban muchísimo porque decían que cómo era posible que se planteara tal situación de salvajismo de un pueblo fundador de nuestra herencia histórica como mexicanos. Pues al final del día, pues esto se comprobó que efectivamente era parte de su forma cultural, pues, y que no es ni bueno ni malo, simplemente era. Y lo saco a colación, doctora Lisa Godínez, justamente porque pues me parece importante también, no sé hasta qué punto, tratar de salirnos de lo que vivimos ahora mismo en México, y tratar de medir con esta forma de ver las cosas algo que ocurrió hace muchísimo tiempo y que tiene que revisarse, no sé si con objetividad, pero por lo menos sí con desapasionamiento de lo que ahora vivimos. O sea, estamos 500 años después. Habrá que tratar de entenderlo en esa dinámica. Y lo digo también, por supuesto, por todas las concepciones políticas y el debate que se da en el sentido de que hay quienes todavía reclaman que el presidente López Obrador está pidiendo a la corona española que pida perdón a México. Hay quienes recuerdan, y me parece importante también ponerlo en la mesa, doctora Elisa Godínez, lo que ha ocurrido, por ejemplo, dice Mayamín Jiménez, que se eliminó de la historia durante mucho tiempo la existencia, así como tal, en la contribución histórica de pueblos como el afromexicano, por ejemplo, ¿no? Es el momento de ver las cosas con desapasionamiento y tratar de encontrar una nueva etapa de diálogo, de entendimiento, de básicamente tratar de cambiar la historia a partir de lo que creemos nosotros que es de nuestra propia visión particular, doctora. Mira, yo no sé si la historia propiamente no se cambia, ¿no? Los hechos están allí. Lo que cambia permanentemente, porque, digamos, la historia, como cualquier otra disciplina, pues tiene, digamos, una dimensión política, pues, o sea, a lo que voy con esto es, volviendo así como a los fundamentos más elementales de todo esto, es siempre hay diferentes interpretaciones de la historia. O sea, hay distintas maneras de interpretar la historia. Esto que estamos haciendo ahorita, digamos, de ver, pues vemos que cada sexenio tiene, o bueno, cada etapa eventualmente puede tener una interpretación de la historia, y bueno, pues son diferentes y depende de dónde esté uno situado, si está uno en la derecha, en la izquierda, arriba, abajo, ¿no? Pues tiene una interpretación de la historia. Entonces, de entrada, pues es eso, ¿no? Los hechos están allí, pero siempre va a haber una interpretación propia y dependiendo del lugar y de nuestro lugar de enunciación, como quien dijera, esa interpretación. Ahora, a mí me parece, bueno, otra cosa que quería decir es que, bueno, esta interpretación diferente de la historia, bueno, pues puede tener una combinación de las dos al mismo tiempo, o una política e ideológica, ¿no? No sé si están propiamente separadas, pero bueno, ahí está.
Entonces, cada interpretación puede tener un lado más político, un lado más ideológico y demás, ¿no? Entonces, pues eso es así. Ahora, a mí me parece muy saludable, muy bueno que se esté dando actualmente estas discusiones. O sea, lejos de espantarme, a mí me parece súper necesario por varias razones. Bueno, primero, como ya lo dijo Violeta hace rato, primero porque sería una contradicción que un gobierno que se plantea llevar a cabo una transformación, o sea, no un cambio, una transformación, pues no también incidiera por lo menos en proponer una interpretación diferente y proponer debates al respecto. Creo que es lo que está haciendo y me parece bien. Ahora, también me parece interesante que es la interpretación que está haciendo López Obrador o que está proponiendo López Obrador es una que está poniendo en el centro justamente el hecho de una especie de justicia, ¿no? Hacerlo desde la perspectiva de la justicia, y una justicia histórica que tiene que ver con quiénes son en México los sujetos que han estado permanentemente negados de la historia y han sido permanentemente los sujetos sobre quienes se han ejercido, digamos, las relaciones de poder más atroces, quienes han sido los discriminados, etcétera, etcétera. Y cuando digo discriminados no me refiero nada más así, sino vivimos en un país que tiene justamente, yo creo que por eso el momento de la conquista es una herida abierta, porque a mí me parece que se conecta directamente con el hecho de que somos un país en donde el racismo y el clasismo, por decirlo menos, como dos grandes formas de discriminación y de violencia, están allí. Y mientras no hablemos socialmente de esto, y mientras no discutamos sobre esto, y mientras no se entiende y no hay una labor pedagógica al respecto, esto va a seguir ocurriendo y se va a seguir reproduciendo. Entonces, hay quien ha criticado mucho a López Obrador por decir, ay, qué ridículo, ¿cómo espera, ¿no?, que la corona española pida perdón y tal y tal y tal? A ver, yo no me voy a meter en si eso está bien o mal. Lo que sí veo y reconozco en él es que, como dijeran, el buen juez por su casa empieza. Y hay una cosa que a mí me parece relevante de lo que ha dicho permanentemente, y lo ha hecho desde el primer momento de su gobierno, que es poner en el centro, que también es muy polémico y hay quien lo ha criticado, y también se vale hacer ese debate, yo no digo que no, pero ha puesto desde el primer momento en el centro a los pueblos indígenas. Se puede también decir, bueno, pero ha sido incongruente porque ha habido decisiones de su gobierno que han afectado. Pues, a ver, sí, yo no digo que no, yo no estoy diciendo que lo esté haciendo bien, perfectamente o lo que sea, pero sí ha sido congruente en eso. Y ha sido congruente también en el hecho de él mismo repetir, pedir perdón y decir que haya garantía de no repetición con todo esto, ¿no? Por lo menos la intención la ha tenido y ha sido congruente con eso. Ahora, ¿qué tanto eso vaya a tener frutos directos, inmediatos y visibles en el corto plazo? Yo no lo sé, ¿no? Yo creo que no necesariamente es algo que se pueda dar y ver los efectos de manera inmediata, es un proceso. Pero me parece relevante que se esté poniendo sobre la mesa todo esto, que se esté poniendo sobre la mesa el hecho de decir, a ver, ¿por qué nosotros no podemos tener una lectura positiva de la petición de perdones como si, por ejemplo, lo hay en otras latitudes? Hace poco tiempo, no sé, unas cuantas semanas, no sé exactamente hace cuánto fue, la presidenta de Nueva Zelanda tuvo este acto también de una especie también de pedir perdón a los pueblos originarios allá. Y este hecho, por ejemplo, es leído por una parte como, miren qué bien, qué progresista gobierno que hace eso, etcétera, etcétera. Y esa misma gente aquí ve lo que López Obrador ha hecho y tiene un juicio completamente diferente, ¿no? Entonces, yo nada más lo pongo eso sobre la mesa, nada más para recordar que claro que todas nuestras interpretaciones, incluso todos nuestros juicios, pues están mediados por nuestras filias y nuestras fobias, por nuestro lugar en el mundo, por quienes hemos sido, que no va a ser lo mismo cómo lo interprete y cómo opine una persona que ha estado en una situación de poder o que ha estado en una situación privilegiada que una persona que ha estado en una situación
de desventaja, de discriminación, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, bueno, más allá de cualquier cosa, yo lo que creo es que esto es muy positivo en términos de la discusión que genera, porque así como en su momento, no es una comparación tal vez válida, pero a mí me gustó, por ejemplo, y voy a poner este ejemplo porque me parece importante cuando la ciencia y la historia y todo esto se pone a discusión de manera más democrática. Cuando hubo este año y cacho de conferencias diarias vespertinas para lo del coronavirus y demás, un momento en el que también yo vi de una manera positiva esta especie de ejercicio democrático de hacer, de divulgar la ciencia, de explicar, de acercar, digamos, estos conocimientos que no, uno va a la escuela y los entiende, pero que cotidianamente están fuera de, pero que a la gente igual le importa, como le importa mucho la historia también. O sea, cuando uno va, por ejemplo, y visita sitios históricos y demás, o yo me doy cuenta, yo observo mucho eso y a la gente le encanta consumir, por ejemplo, las representaciones de la historia y demás. Y claro, lo hace porque le gusta, es decir, está interesado, ¿no? ¿Y por qué no vamos a hacer y acercar estos debates hacia más abajo, independientemente, o sea, sacarlos de la mesa de los especialistas? Qué bueno que los especialistas sigan discutiendo sobre eso, me parece genial, y que lo sigan, es su papel y es su trabajo, pero también me parece importante que la gente abajo lo discuta. Sí, es muy importante. Y en este tema, doctora Violeta Vázquez, doctora Elisa Godínez, da para mucho, hay muchísimas interpretaciones, inclusive hasta para bromas. Hay quien en el chat comenta, por ejemplo, Silver dice, sin el afán de herir abridas diplomáticas de carácter cómico, nada más quería señalar que casi 4 años de la 4T, España ni siquiera se ha disculpado por Julio Iglesias. O sea, de ese tipo de interpretaciones, hasta eso cabe en estos temas en los cuales en México tenemos en la discusión cotidiana y que hay que también señalarlo ahora que hablamos de historia, doctora Violeta Vázquez. Vivimos un momento inédito, porque no ha habido un presidente de México que haga lo que el presidente López Obrador, que es plantear estos temas, defender su posición y hablar todos los días sobre ello y lo que usted quiera. Tenemos en la agenda, doctora Violeta Vázquez, el siguiente punto, que es hablar justamente sobre uno de esos elementos, temas polémicos que de las últimas semanas, la decisión del presidente López Obrador de enviar una iniciativa de reforma constitucional una reforma electoral, pues, para cambiar la forma en cómo funciona tanto el INE como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto ha desatado una cantidad importante de controversias sobre la pertinencia de hacerlo de la manera como plantea el presidente López Obrador, lo que se interpreta. Hay quienes insisten en que el echar a todos no es la salida, la solución. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué podemos hablar sobre este punto, doctora Violeta Vázquez, el presidente López Obrador y esta propuesta de su reforma electoral? Bueno, hablando de cómo se van relatando los hechos, a mí lo que me preocupa o me va a tener en ascuas en los próximos días es cómo se va a relatar este hecho de la reforma electoral, ¿no? Porque esa ya estaba anunciada desde hace muchísimo tiempo. Yo creo que incluso desde antes de ganar las elecciones, creo que ya estaba anunciado que si alguna vez López Obrador ganaba, pues el INE no permanecería siendo lo que ha sido, ¿no? Pero en este ámbito de la reforma electoral, en este contexto como lo que acaba de suceder con estas diputaciones que finalmente el tribunal le quitó a Morena y sus aliados y que ayer discutieron aquí muy, muy extensamente con Luis Miguel Carredo, me parece que, o sea, es el contexto ideal para decir que la reforma que está proponiendo López Obrador es una venganza y que es una venganza por lo que pasó con Félix Salgado Macedonio y Morón hace unos meses, ¿no? Pero la verdad es que es una reforma anunciada y es una reforma que todo mundo está esperando, no nada más López Obrador, y solamente como para dar para recordar algunas de las cosas, entre el INE y el Tribunal Electoral se llevan 20,000 millones de pesos anuales en un año normal. En un año de elecciones como al INE le dieron 10,000 millones más, de los cuales se gastó 7,000 en la elección federal y luego dijo que no tenía para la consulta, ¿no? Pero
a lo que voy es que son organismos que todos hemos sabido que son sumamente caros, dispendiosos, ¿no? Ha habido, o sea, hay un escándalo tras otro acerca de los gastos del INE y del tribunal, ¿no? Estamos inmersos en una serie de noticias, a cual más lamentable acerca del comportamiento pues de los ministros, que ha sido también, es vergonzante la verdad verlo, ¿no? O sea, que pareciera que no hay uno solo que sea probo o alguno del que no puedan decir algo, que no tenga una investigación detrás o que no tenga un escándalo de corrupción detrás. Entonces, son instituciones caras y todos lo sabemos y todos hemos querido que se haga algo al respecto. Y también es verdad que el dinero que se da, las partidas que van a los partidos políticos también son sumamente dispendiosas. Y los partidos, lamentablemente, o sea, eso es también lo que hemos visto en los últimos años, han quedado reducidos pues a grupos de intereses que ni siquiera tienen plataformas ideológicas. O sea, los partidos no se distinguen unos de otros con base en un ideario o, mira, este verdaderamente es el partido de izquierda, este es el partido de derecha, porque este va por la justicia social y este va por la libertad del mercado. O sea, ni siquiera eso tenemos, ¿no? Tenemos allí una especie de masacote donde la extrema derecha se junta con lo que antes era la izquierda y hacen ahí ¿no? Entonces, los partidos tampoco son lo que eran, tampoco son plataformas de representación y funcionan basados exclusivamente en estrategias de marketing. O sea, vender el voto es como vender un detergente para ellos. Gastan miles de millones en consultores privados, ¿no? O sea, los partidos son el negocio de las consultorías, no son la representación popular, ya no lo son. Y eso todos lo sabíamos. O sea, lo que creo que debería, como se debería acompañar la reforma que va a proponer López Obrador, es con un ejercicio de memoria. O sea, nosotros también deberíamos tener consciente en nuestra memoria reciente, o sea, ni siquiera hay que irnos al pasado así, hace 500 años, sino con la memoria de las cosas que han sucedido en las últimas elecciones, ¿no? De los fallos del tribunal, por ejemplo, en el caso de Monex, donde no hubo ningún amonestado, con esos escándalos de financiamientos opacos en la campaña de Peña Nieto, por ejemplo. Es decir, hemos vivido una serie de escándalos y ahora estamos dispuestos a escuchar que López Obrador quiere reformar las instituciones electorales por venganza. Y creo que ahí lo que hay que hacer es, la verdad, ser un poquito críticos y recordar lo que hace unos meses estábamos viviendo y criticando de estas campañas superficiales con candidatos impresentables, ¿no? Y reconocer autocríticamente que sí se requiere una reforma político-electoral que abarque la totalidad de la representación democrática con sistema de partidos como lo hemos conocido hasta ahora, ¿no? Y de paso que también se incluyan esos mecanismos de representación directa como las candidaturas independientes que resultaron ser un fracaso. Al final nadie nunca logró una candidatura independiente presidencial. Y también que se revisen pues, los resultados, por ejemplo, de la consulta y estos candados con los que vienen los mecanismos de democracia directa o participativa, ¿no? En fin, creo que sí se va a requerir una reforma profunda y no va a ser por capricho del presidente. O sea, va a ser por una necesidad que tenemos que reconocer y tenemos que recordar que todos la hemos venido demandando durante muchos años. Es que es importante la memoria, doctora Elisa Godínez. Ahora mismo, como dice la doctora Violeta Vázquez, en esta discusión, en este debate, se pretende llevar el análisis, los comentarios hacia una especie de venganza del gobierno del presidente López Obrador por lo que ha ocurrido en la elección del 6 de junio, por supuesto, lo que sucedió en la consulta, esta extraña decisión del INE de no hacer lo que le toca, o de simplemente aplicar una decisión muy legalista, si se quiere utilizar benévolamente el término, y no recordamos de dónde vienen algunos de los consejeros, algunos de los integrantes de los órganos electorales en este país que deberían ser los árbitros. Entonces me parece importante como que superar el debate y revisar todo el contexto, no nada más lo que ha ocurrido con el tribunal en estas últimas semanas, lo que ocurrió con el INE, sino de dónde vienen la necesidad de tener un órgano civil, ciudadano, que sea el árbitro en las elecciones. Porque no hay que olvidar, doctora Elisa Godínez, que hubo un tiempo en que el gobierno era juez y parte.
¿Cuál es su mirada sobre este tema, doctora Elisa Godínez? Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, Alberto. Yo creo que, bueno, es lógico que los detractores de una posible reforma electoral o sobre los organismos electorales vayan a decir y vayan a argumentar pues una cosa como que López Obrador actúa por venganza. Yo lo que creo es que, y aquí abro un paréntesis porque luego por ahí leo en los comentarios del chat que dicen algo así como que esta mesa solamente defiende o argumenta en favor de López Obrador. Yo diría más bien, yo con mucho gusto escucho los argumentos en contra mientras sean argumentos y discutamos al respecto, ¿no? Yo más allá de estar o no en favor de eso, lo que sí creo es que en este tipo de discusiones, por ejemplo, hay que hacer un ejercicio de memoria, como tú bien lo dices. Y memoria, como decía Violeta, no estamos hablando de 500 años atrás, estamos hablando de 35, 30 años para atrás. Nada más, no estoy yéndome todavía más para atrás. Y lo que le ha costado a este país recuperar lo que estuvo expropiado durante mucho tiempo, que es la democracia y la participación ciudadana. Me refiero al hecho de cómo se logró consolidar un organismo separado del gobierno que organizara las elecciones, el entonces llamado IFE. Eso tiene como antecedente directo para la gente más joven que nos ve y que a lo mejor no lo sabe, otras muchas personas seguro sí se acuerdan, tiene que ver con el fraude de 1988, ¿no? En el que, por cierto, no se dejó llegar a una opción de izquierda o por lo menos diferente al PRI o por lo menos, si se quiere, progresista o que no era de derecha, para decirlo concretamente. Como no se dejó de llegar a una opción que no era de derecha en el 2016 y como no se dejó llegar con carretadas insultantes de dinero en el 2012, ¿no? Y etcétera. Entonces, me parece que sí es necesario detenerse a hacer ese recuento y recuerdo que yo estoy haciendo de manera muy burda y muy rápida, pero que tiene que ver con eso y la perversión que el propio IFE, ahora INE, tuvo. Yo creo que en un principio el IFE, al ser producto de ese proceso histórico y de ese conflicto que implicó muchas cosas en este país, la primera intención y tal vez la primera formación del IFE, me parece que independientemente de que yo no esté de acuerdo ideológicamente por ejemplo, los discursos de José Woldenberg y todo este grupo de de la transitología o de la transición a la democracia y demás, yo no necesariamente, pero yo creo que los primeros momentos del IFE no fueron malos. Yo creo que sí hubo un esfuerzo y sí tuvo momentos importantes, notables y gente notable, no digo todos. Pero a lo largo, conforme fue pasando el tiempo, esta institución se pervirtió precisamente por la lógica de, digamos, lo que yo diría, no solo la partidocracia y demás, sino primero un afán muy claro de tanto del PRI como del PAN, que se unieron desde el 88 de manera muy evidente, ¿no? Un afán muy claro de impedir a toda costa que llegara una opción que no fueran ellos. Entonces, eso los hizo cómplices transeccionales para justamente que todo lo que vino después en el IFE y después INE, pues fuera un cúmulo de reformas muy técnicas, ¿no? Basadas obviamente en todo este sostén ideológico de la transición y demás, y de la parte muy técnica, como repito, pero que tenían como resultado y como propósito, en mi experiencia, un poco cambiar para que nada cambiara y para sostener el mismo nivel de privilegios de esos partidos y de la partidocracia en general. Entonces, yo diría que además hay algo que tenemos que cuestionarnos en este país, que es el costo de la democracia. ¿Por qué tenemos de las democracias más caras del mundo? ¿Por qué los partidos políticos reciben esa cantidad insultante de dinero? Pues claro, porque era parte también de un sistema corruptor.
¿qué partido va a decir no, no queremos? Pues claro, todos van a votar en favor, como se hizo a lo largo de todos estos años, pues para que se mantuviera ese mismo estado de cosas con algunas reformas, bueno, cuando algunas cosas de las cuestiones de los financiamientos, pero que al final, cuando llegaban, por cierto, y cuando llegan al tribunal, que ese es otro tema, yo no soy experta en eso y no me voy a meter mucho, pero lo que sí veo es que el tribunal nos ha quedado a deber muchísimo, porque tiene actitudes parciales, porque sus miembros todos son cuestionados, pero sobre todo porque en los temas más sensibles que tienen que ver, por ejemplo, con los temas de financiamiento, ¿no? Nunca pasa nada, no pasa absolutamente nada, ¿no? En cambio, sí se mete en polémicas de otro tipo, ¿verdad? Y actúa de manera facciosa y de manera política. Y entonces, bueno, al final, a lo que voy con todo esto es que como sociedad tendríamos que entender y tendríamos que estar más enterados y tendríamos que responsabilizarnos de estar más activos a la hora de comprender para qué se está proponiendo una reforma en ese sentido. Más allá de los discursos de que si López Obrador se quiere o no vengar, eso yo no lo creo. Lo que creo es más bien que hay que revisar el contexto histórico, que hay que revisar por qué lo dice, y bueno, las pruebas están ahí. Independientemente de si uno está de acuerdo o no otra vez con el presidente, las pruebas en 30 años más o menos están ahí. Hay que revisar para qué lo quiere, por qué lo dice, doctora Violeta Vázquez, y también, por supuesto, revisar quiénes se oponen y por qué, como mencionaba la doctora Elisa Godínez. Hemos construido un sistema electoral que es rehén de los partidos políticos y eso no está mal. El tema es qué clase de partidos y qué clase de personajes son los que están en esos organismos de representación popular, doctora Violeta Vázquez. Lo menciono porque de pronto se olvida de dónde venimos, y de dónde venimos implica recordar también algo que está allí y que no se puede ocultar. El construir un árbitro electoral, unas elecciones creíbles donde el resultado sea aceptado por todos, costó mucho, costó muchas vidas. Muchísimas personas fueron obligadas a huir del país, muchas personas fueron asesinadas por buscar justamente que se hiciera justicia en términos de una elección que creían haberse robado. Mucho dinero también se ha invertido. Entonces es importante también tenerlo ahí para tratar de dar el siguiente paso. Y es mi pregunta, doctora, ¿cómo imaginamos una nueva etapa en los árbitros electorales en este escenario donde todavía permanece la asignación de cuotas, donde los partidos políticos y los políticos están muy embebidos en una cultura de los intereses de corto plazo? Doctora, ¿cómo lo imagina usted que debería ser esta nueva etapa de organismos electorales? Bueno, para empezar, creo que deberíamos tener un árbitro que en primerísimo lugar no se deje medir como candidato presidencial posible. O sea, eso que pasó con Lorenzo Córdoba, donde en el país lo midieron junto a Ricardo Salinas Pliego y a otros cuantos notables, para ver qué posibilidades tiene de ganar la presidencia en 2024, o sea, era algo que ameritaba que él saliera contundentemente a decir que no estaba de acuerdo con ese ejercicio, si es que no lo aprobó de antemano, ¿no? Pero eso habla pésimo de un árbitro electoral, ¿no? No puedes ser árbitro y presidenciable al mismo tiempo. Y yo la verdad es que no dudo, digo, no soy pitonisa ni vengo aquí a hacer profecías, pero pues no dudaría que él mismo no se descarte como un candidato, como un contendiente en las elecciones, ¿no? Dado que no salió a decir nada esta vez. Y yo creo que se necesitaría unos organismos electorales que no fueran cuotas de partidos, sino que pues también fueran de alguna manera electos popularmente, pues, o sea, digo, no sé cómo se haría eso y quién tendría que organizar esa elección, pero sí creo que debería haber mucho más representación directa de la voluntad de la gente en quién va a llevar, digamos, quién va a garantizar la transparencia y la limpieza en las elecciones, ¿no? Que no sean, pues, partidos políticos que además están allí, muchos de ellos arañando el registro, porque la propia ley les permite permanecer ahí con una cantidad
pírrica de votos de una elección, ¿no? O sea, con el 3.5 ya alarmaron, ¿no? Cuando a la consulta popular le piden el 40% del padrón, a ellos les piden el 3.5 de la votación, ¿no? Para que se queden ahí todavía recibiendo el presupuesto. Entonces, pues no sé exactamente qué rumbo debería tomar esa reforma, no sé cómo se puede garantizar que los consejeros y que tanto la unidad administrativa como la judicial de los organismos electorales sean un poco más representativas de la voluntad, pues, ciudadana y no tanto de los partidos políticos. Pero creo que, bueno, habrá cosas que se necesitan, que se deberán quedar, ¿no? Por ejemplo, la ciudadanización de las elecciones, a mí me parece que eso es muy bueno, ¿no? O sea, los funcionarios de casilla que son ciudadanos, esa es la mejor parte del INE, la verdad, y creo que se debería quedar, pero sí creo que en las cúpulas debe haber cambios muy radicales y que no va a ser nada más por un capricho, sino realmente por una necesidad. Doctora Elisa Godínez, la misma reflexión, la misma pregunta, si me hace favor. Yo no sé exactamente tampoco a ciencia cierta, porque bueno, no soy experta en cuestiones electorales, cuál debería ser el contenido específico de la reforma con respecto al INE. Yo no creo, en general, porque no creo que las cosas se den de la noche a la mañana, o sea, no bastaría solamente con eventualmente una super propuesta de reforma, por más que estuviera o no de acuerdo, sino que son procesos, ¿no? Me parece que esta posibilidad representa el inicio de un proceso para transformar esas instituciones, pero que si no hay o no se da este primer impulso para transformarlo, va a ser muy difícil poder cambiarlo más adelante. Es decir, ¿y a qué me refiero con esto? Porque también hay que entender el contexto del momento político en el que estamos. No, cuando digo que no es cualquier gobierno, me refiero a que que actualmente ganó, bueno, también hay que entenderlo en su historia, digamos, no al movimiento en sí, sino al país, qué país tenemos hoy o qué tuvimos, que hemos tenido desde el 2018, qué hizo, cómo llegamos a esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que sí creo es que estos momentos sirven de cambio como se ha dado desde el 2018, con todo lo imperfectible que es y con todos los defectos que tiene, que aquí no es, yo en lo personal no hago una defensa del gobierno ni del presidente, yo lo que hago es, en tal caso, apelo a que se entienda que esto es producto de luchas no solo partidistas, sino ciudadanas, sociales, históricas, y que esto no le pertenece ni siquiera al propio López Obrador, por más que él sea el líder que encabezó la transformación en los últimos años, sino que nos pertenece a todos los ciudadanos que hemos participado del cambio en este país. Entonces, justamente a eso voy. Es que esto no debería ser visto como el cambio de López Obrador, sino debería, o sea, a ver, para decirlo de una manera burda, si se quiere, pero es que hay que entender a este gobierno, a López Obrador, como nuestro instrumento, de nosotros como ciudadanos que luchamos y que seguimos luchando por la transformación de este país, y de entender este momento como la posibilidad de empezar a empujar ciertos cambios, porque si no lo hacemos ahorita, probablemente más adelante no volvamos a tener las mismas condiciones, no podamos tener un contexto que ni siquiera ahorita es completamente favorable. Ojalá tuviéramos una mayoría en el Congreso que nos permitiera mandar, no sé, iniciativas varias y que pasaran sin problema, pero ni siquiera es así. Entonces, yo más bien apelo a eso, no a la defensa de un régimen, sino a entender y a valorar el momento histórico que vivimos y verlo como el resultado de la lucha de muchas personas. Tú lo dijiste ahorita, Alberto, o sea, miles de personas se han quedado en el camino. Y eso es lo que no se nos debe de olvidar. Exactamente, hay muchas cosas que no debemos olvidar y tratar de dar una conversación, tener una conversación, un debate respetuoso con ideas, con argumentos, escuchándonos todos, porque de pronto parece que esa es la principal ausencia en estos años, que cada quien se escucha a sí mismo. Y no, se trata de atender los argumentos
de todos y cuando lo hagamos nos daremos cuenta de que la aportación puede venir de cualquier lado y eso me parece importante. Lo digo, doctora Elisa Godínez, lo que mencionaba hace un rato sobre los comentarios en el chat, de que algunos se pueden señalar o señalan, de hecho, que esta mesa es como para reivindicar, apoyar a López Obrador. Yo le quiero decir, doctora Elisa Godínez, bienvenida al club, porque a Momentum, en distintos Momentums, se nos ha señalado de que o somos pro AMLO o somos en contra de AMLO. Así es que, pues, al final del día lo que importa es que tengamos, insisto, que nos escuchemos todos, porque de veras todos tenemos mucho que aportar. Y en la medida que lo entendamos así, vamos a ir hacia adelante. Doctora Violeta Vázquez Rojas, doctora en lingüística, profesora investigadora en el Colegio de México, doctora Elisa Godínez, politóloga, egresada de la UNAM, maestra y doctora en Ciencias Antropológicas por la UAM Iztapalapa. Muchas gracias por esta conversación tan interesante, con tantos argumentos muy atendibles. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias a toda la audiencia. Hasta luego. Bye. Bye, hasta luego.